Buenas tardes, compañeros, tutor. El día de hoy haremos la reflexión acerca de la acumulación originaria, la metodización capitalista y la aceleración social, desde los campos o las visiones y postulados hechos por Karl Marx, Max Weber, Harman Rosa. Empezando, vamos primero con los postulados de Karl Marx acerca de la acumulación originaria y cómo estos se ven incididos o los vemos ya postulados en el ámbito real de nuestra cotidianidad. Para Weber, para Marx, la acumulación originaria responde a ese proceso histórico que da origen a los modos de producción capitalista, en donde la acumulación hace parte de ese resultado, de esa implosión, por así decirlo, del ahorro hacia la virtud individual. En estos contextos, él denomina que la economía política clásica que predominaba en aquel entonces se ve ya virtuada hacia un proceso de violencia o violento hacia la desposesión y la expropiación, donde ya pasamos en este caso o se rompe y se da esa separación entre el productor directo, que era el campesino, la persona que trabajaba el campo o la tierra, y obviamente se genera la pérdida de los medios de producción, que como se decía, era la tierra, podrían ser las herramientas, a veces hasta los animales, y da el suceso primordial para pasar de, como lo plantea, de un feudalismo hacia el capitalismo. Un ejemplo claro de ello, pues claramente lo conocemos, es acerca del proceso de la revolución industrial que inició en Inglaterra y pues obviamente este proceso de revolución industrial también se fue replicando en otros países o en otras sociedades, por así decirlo. Marx nos dice que esta separación entre el trabajador y sus medios de producción crean dos clases sociales. Entonces ya aquí la nobleza pierde la notoriedad, deja de ser parte del pilar fundamental dentro de la pirámide social y digamos que allí ya escalan los comerciantes que pasan a llamarse ahora burgueses, pero el campesinado ya pasa a ser parte del proletariado dentro de esta nueva sociedad capitalista. Es un obrero libre que dispone de una fuerza de trabajo, por así decirlo, pero esa fuerza de trabajo la tiene que vender a su patrón, al burgués, por así decirlo, con base a un trabajo o una labor asalariada. Dentro de esa violencia estatal, entonces hay que tener en cuenta también que se generan una serie de leyes eh, o legislaciones que son coercitivas, por así decirlo, donde se da una privatización de la tierra, estamos hablando de los exclusores, el saqueo, como un saqueo colonial, por así decirlo. Obviamente eso ya nos lleva al tema de la desposesión, porque pues ya el campesino deja de ser poseedor de esa tierra, la pierde y tiene que migrar hacia las ciudades para vender esa fuerza de trabajo con la cual él dispone. Esto hace parte de un proceso de acumulación que es primigenio o primitivo, por así decirlo, donde la acumulación da a ese paso histórico de la disuasión hacia el productor y sus medios de producción, sentando las bases claramente de ese capitalismo. Ahora, dentro de esos postulados, pues ya vamos con el segundo, que corresponde a Max Weber, claramente, y la metodización del capitalismo. Aquí, pues ya entonces, para Weber, nos enfrentamos a que el capitalismo no solo corresponde a un sistema económico, sino que lo ve directamente como una racionalidad que es de método o, por así decirlo, metódica, en donde a diferencia de la forma anterior, el intercambio es una racionalización a través de una actividad económica. ¿Cómo lo podemos ver? A través de una planificación, un cálculo, una contabilidad, obviamente una búsqueda de beneficios dentro de una serie de marcos que están debidamente
ya estructurados o legalizados, por así decirlo, y que sean previsibles, que nos puedan prever de algunas eventualidades. Esta racionalidad, obviamente para Weber, dentro de esa misma economía, hace parte de un proceso cultural y religioso. Eso lo hemos vislumbrado dentro de la ética protestante, especialmente dentro de la ideología calvinista, en donde se valora el trabajo de la persona, la disciplina, obviamente la vocación con la cual se hace ese trabajo, pero también hay que verlo desde el contexto en la cual se genera no solamente esa vocación, sino que también toman ese ahorro y ese mismo ahorro que tienen ahí lo reinvierten, hacen una reinversión. Ahí entonces ya pasamos a una economía dentro de un capitalismo moderno que necesita ese tipo de organizaciones dentro de esos derechos para que pues sea más sostenible y digamos que de esa manera pues entre mucho más profundo dentro de las instituciones y dentro de las empresas, dando formación a un, por así decirlo, un carácter o un espíritu capitalista. Para Harmon Rosa y la aceleración social, entonces ya nos vamos directamente a una característica dentro de la era contemporánea, la era en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Dentro de estos postulados de Rosa, él sostiene que parte de los rasgos distintivos de la modernidad, la cual es una modernidad ya tardía, pues hay una intensificación constante del ritmo de vida, de cómo lo vivimos, cómo lo vivenciamos y cómo lo estamos transmitiendo hacia los demás. Esos cambios sociales se plantean en tres grandes dimensiones dentro de los postulados de la aceleración social. El primero, pues, correspondería a la aceleración técnica, a los avances en los transportes, la comunicación, la producción y cómo estos avances, pues, logran generar una reducción dentro de las actividades que se tienen que ejecutar por cada una de las personas. Luego viene la aceleración del cambio social, donde las instituciones y los valores, pues obviamente tienen una transformación. Hay que entenderlo que pues a medida que la sociedad va evolucionando, pues también se generan esos cambios dentro de las instituciones. Y pues en este caso, para la edad contemporánea, pues el ritmo es mucho más acelerado, mucho más rápido y vivimos en una cultura de la inmediatez, de que lo queremos y lo hacemos ya. Y esta es la aceleración dentro del ritmo de vida, es donde las personas intentamos hacer las cosas o los deberes o los trabajos en el menor tiempo posible. Pero a pesar de que lo hacemos en el menor tiempo posible, siempre está esa sensación de la persona o de los individuos de que el tiempo no alcanza, pero sí nos genera un agotamiento. Dentro de esas dinámicas, pues obviamente Rosa eh, identifica algo que podríamos llamar la desincronización social, donde digamos que las diferentes esferas, que en este caso ya las debemos considerar como la esfera política, social, civil, económica, pero ahora entra la tecnológica, se mueven a velocidades totalmente diferentes o digamos distintas y esto genera una pérdida en los sentidos en los cuales percibimos ese tipo de aceleraciones. Si tomamos ahora cada uno de ellos, podemos generar comparaciones dentro de esas tres visiones o concepciones. Digamos que el primero, pues obviamente debemos tener en cuenta en los postulados de Karl Marx, que se destacan los procesos en las instituciones que dan las condiciones propicias para fundamentar los pilares o las bases del capitalismo, pero dentro de esos pilares del capitalismo debemos reconocer las desigualdades por las cuales se fueron formadas las clases sociales, el hecho de la desposesión o la expropiación de las tierras, la manera tan violenta en que se genera la acumulación del capital y cómo esta acumulación, pues obviamente favorece el tema de las desigualdades. Con Weber, entonces nos podemos centrar ya directamente en cómo ese capitalismo moderno es más racional,
hay una ética económica, por así decirlo, también, o la ética del trabajo, obviamente la organización racional, pero dentro de esa organización racional, pues hay una racionalidad en la burocracia y en la manera en que se percibe. Es lo que llamaría el autor la jaula de hierro. Y ya en Harmon Rosa, pues entonces podemos identificar parte de esas consecuencias contemporáneas de un capitalismo ya tardío, por así decirlo, donde el tiempo y la velocidad social se perciben de una manera totalmente diferente, donde el tiempo ya pasa a ser algo temporal, pero a la vez exponencial y genera competencias dentro de un progreso que tiende a ser mucho más rápido y a la vez acelerado, en donde pues obviamente vivimos, como lo decía hace unos minutos, dentro de una cultura de la inmediatez, donde lo hacemos todo ya, pero aunque queremos hacerlo todo por el avance de la tecnología, sentimos que el tiempo realmente no nos alcanza. Entonces esto genera alineaciones temporales y por ende genera también una percepción en la pérdida de ese sentido. Por último, entonces ya podemos hablar, en este caso, compañeros, acerca de esa reflexión que nos puede generar cada uno de los autores. Entonces, para Marx podemos describir esos orígenes violentos dentro del capitalismo material. Con Weber podríamos identificar la racionalidad y la moral y cómo estas mismas se logran institucionalizar, y con Rosa podemos identificar las diferentes dinámicas aceleradas, pero que a la vez son desincronizadas dentro de la edad contemporánea o la modernidad en que la vivimos actualmente. Las tres perspectivas o las tres visiones las podemos ver como unas etapas sucesivas. Con Marx es como un inicio o un nacimiento. Con Weber, entonces ya hablamos de un intermedio o una consolidación de la misma, pero ya en Rosa podemos identificar un proceso en donde hay una crisis, pero también podría ser un final. Hay que tener en cuenta pues que el capitalismo también, de entre otros autores, nos hablan de que pues, también podría caer, tener un cambio y podríamos dejar ya de depender de una sociedad capitalista y pasar a una nueva sociedad donde se generen nuevos conceptos. La vigencia dentro de esos postulados, entonces hay que tenerlos dentro de las mismas lógicas en las cuales se logran percibir hoy en día. Entonces, parte de eso debe ser un ejemplo como temas de expropiación o la desposesión, las cuales se fundamentan, digamos, a través de la privatización. Un ejemplo claro, así por ponerlo, si nos remontamos acá en el caso colombiano, cómo se genera la venta de bienes públicos hacia empresas o sectores privados y esto genera una desposesión o una pérdida de lo público. Entonces ya hablamos que aquí podemos entrar en la concesión de la privatización de recursos naturales, como puede ser el agua, bosques, entre otros. También un fenómeno que se identifica hoy en día es el tema de la gentrificación urbana, donde se genera el desplazamiento de comunidades que han estado asentadas en unas zonas específicas, pero que llegan nuevas inversiones, nuevos inversores, compran propiedades, compran casas, montan nuevos edificios, se eleva el costo de vida y pues obviamente las personas naturales de este entorno se ven obligados a vender sus propiedades para desplazarse hacia las periferias. Esto pues digamos que en parte a megaproyectos también. Está el tema de las expansiones, digamos que hablamos de expansiones o megaproyectos de grandes empresas que generan el desplazamiento de comunidades originarias o comunidades indígenas que se ven obligadas a apartarse de sus territorios por dar paso a esas empresas que traen desarrollo dentro de las mismas comunidades y generan nuevas dinámicas dentro de los mismos entornos y las mismas sociedades. Para Weber, entonces ya podemos decir que podemos observar
cómo la burocracia se va ternificando dentro de la vida misma, en donde a través de algoritmos, por así decirlo, se decide la vida de las personas. Anteriormente, pues digamos que un ejemplo, si querías obtener un préstamo o un crédito, pues hacía un estudio, no sé cómo se fuera a hacer en épocas posteriores, pero hoy en día, desde la experiencia personal, porque trabajo también con una empresa que otorga créditos, solo basta con tener un celular y a través de un algoritmo ingresar una serie de datos de la persona y decir si le aprobamos o no le aprobamos un crédito, por así decirlo. Y también a través de esos algoritmos, entonces, poder entrar a un mercado laboral. Anteriormente, pues uno imprimía la hoja de vida y ya, la llevaba a una empresa y esperaba que lo llamaran. Hoy a través de las plataformas lo que se hace es diseñar un currículo, se envía a una empresa, bien sea por plataforma o correo, pero ya no se entrega un documento físico y también puede ser a través de un algoritmo que se decida qué tipo de empleo vas a ocupar dentro de una empresa o la posición que vas a ocupar. Esto ya es parte de los postulados que podemos identificar dentro de la jaula de hierro que nos proponía Weber dentro de la misma eficiencia y temas de productividad en la sociedad moderna. Y con Rosa, pues dentro de la aceleración social, que también se vive dentro de una cultura de inmediatez, es la disponibilidad, la exigencia con la cual podemos hacer eso. Entre más rápido lo hacemos, más rápido avanzamos, pero pues claramente esto genera ciertas resonancias en donde vamos a tener una crisis acerca del sentido y de cómo estamos percibiendo hoy en día el tiempo. Entonces, en estos casos puntuales, pues hay que tener en cuenta que cada una de esas miradas son complementarias y nos permiten comprender esos procesos históricos en los cuales la experiencia humana y social se desempeñan dentro de una sociedad totalmente contemporánea. Adicional a esto, pues digamos que también hay que tener en cuenta que aunque los autores nacieron en épocas diferentes, podemos tomar cada una de ellas e incorporarlas directamente a nuestras vidas cotidianas, a nuestros entornos y comunidades para poder identificar cada una de estas problemáticas y, digamos, postulados dentro del capitalismo hoy en día. Agradezco el haber estado conmigo en este momento y espero sus opiniones. Gracias.